Noviembre de 1957. Ifni español, 5:40 de la mañana. El sol todavía no había salido del todo, pero el desierto ya parecía despierto. Una línea gris separaba el cielo de la arena. El viento arrastraba polvo fino entre las piedras, silbando contra los restos de una carretera militar que unía varios puestos españoles perdidos en aquel territorio seco, pobre y olvidado por todos, salvo por los hombres destinados a morir allí. A 3 kilómetros del destacamento de Tiliwin, una patrulla del tercio encontró la columna. 6 blindados M8 Greyhound estaban detenidos en mitad de la pista. Formaban una fila casi perfecta, como si sus conductores hubieran recibido una orden de alto al mismo tiempo. No había cráteres alrededor, no había restos de explosión, no había huellas de combate. Las ruedas seguían enteras. Las ametralladoras estaban en su sitio, los cañones apuntaban hacia el horizonte, inmóviles. A primera vista, parecían intactos, pero ninguno respondía por radio. El cabo Esteban Molina fue el primero en acercarse. Tenía 26 años, era de Zaragoza y llevaba 3 semanas sin dormir más de 4 horas seguidas. Al principio pensó que la tripulación se había quedado dormida dentro, agotada por la noche anterior. Después pensó en una emboscada. Luego vio el primer detalle extraño. Sobre la chapa del vehículo delantero había una capa fina de polvo negro. No era hollín de incendio, no olía a gasolina, no olía a pólvora, olía a metal caliente. Molina levantó la mano para detener a los demás. ¡Quietos! Los legionarios se quedaron detrás de él, con los fusiles preparados. Nadie hablaba. En Ifni, el silencio nunca era buena señal. El cabo dio 2 pasos más. La arena crujió bajo sus botas. Tocó con cuidado el lateral del blindado y retiró la mano de golpe. «Está ardiendo». «¿Ardiendo?», preguntó uno de los soldados. «La chapa, está caliente». El sargento Ramiro Salcedo se acercó, maldiciendo entre dientes. Era un hombre ancho, con bigote gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Había servido en Marruecos antes de que muchos de sus soldados hubieran nacido. Había visto emboscadas, degüellos, hombres enterrados vivos bajo derrumbes de piedra. Pero aquello no le gustó. No le gustó nada. Subió al primer M8 y golpeó la escotilla con la culata. «¡Abrid! ¡Soy Salcedo!». No hubo respuesta. Volvió a golpear. «¡Abrid, maldita sea!». Nada. Entonces ordenó traer una palanca. 2 hombres subieron con él. Forcejearon con la escotilla durante casi 1 minuto. El metal estaba tan caliente que tuvieron que envolver la palanca con un trapo. Cuando por fin cedió el cierre, la tapa se abrió hacia un lado con un gemido seco. De dentro salió una nube blanca. No humo, vapor. Los 3 hombres retrocedieron al instante. Uno perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la arena. Otro se santiguó sin darse cuenta. El sargento Salcedo se tapó la boca con el pañuelo y miró al interior. Dentro, los 4 tripulantes seguían en sus puestos. El conductor estaba doblado sobre los mandos. El artillero permanecía sentado, con las manos todavía cerca del mecanismo de la ametralladora. El jefe del vehículo tenía la cabeza apoyada contra la pared interior, como si se hubiera dormido. Pero sus rostros estaban ennegrecidos. La piel se había pegado al metal. Las correas, los mapas y parte del cableado se habían deformado por el calor. No había sangre, no había impactos, no había metralla, solo calor. Un calor imposible. Salcedo bajó del blindado muy despacio. Durante unos segundos no dijo nada. Después escupió en la arena. «Avisad al mando». A las 7:10 llegó el capitán Alejandro Vargas, oficial de inteligencia militar. Vargas no era legionario, no caminaba como ellos, no hablaba como ellos y no miraba al desierto con la misma mezcla de desprecio y superstición. Venía de Madrid, de una oficina donde los informes se leían con café caliente y las guerras parecían líneas sobre un mapa. Pero en Ifni había aprendido rápido una cosa: cuando el desierto callaba era porque escondía algo. Tenía 38 años, el pelo oscuro peinado hacia atrás y unos ojos cansados que parecían no terminar nunca de observar. Bajó del jeep sin saludar, con una libreta en la mano y la pistola al cinto. «¿Cuántos?», preguntó. «6 vehículos, mi capitán», respondió Salcedo, «todos igual». «¿Bajas?». «Todas las tripulaciones». Vargas miró la columna. 6 blindados, 24 hombres, todos muertos sin que nadie hubiera disparado un solo tiro. El capitán se puso unos guantes, subió al primer vehículo y examinó la escotilla, luego la torreta, luego los laterales.
Pasó los dedos por la chapa, se agachó, observó las ruedas, las juntas, los remaches, las soldaduras. «No hay impactos», dijo. «Eso ya lo hemos visto». Vargas no respondió. Sacó un termómetro militar de su bolsa y lo introdujo por la escotilla abierta. Esperó. La aguja subió. 50 grados. 70. 90. 120. El soldado que estaba junto a él palideció. «¡Dios santo!». Vargas retiró el termómetro y lo miró como si el instrumento le estuviera mintiendo. «Esto ha estado mucho más caliente hace unas horas». «¿Un incendio interno?», preguntó Salcedo. «No». «¿El motor?». «Está frío por fuera y no hay señal de combustión, ni depósito reventado, ni munición detonada, ni aceite quemado». «Entonces, ¿qué demonios ha pasado?». Vargas bajó del blindado. Caminó hasta el segundo vehículo, después al tercero. En todos encontró lo mismo: blindaje intacto, tripulación muerta, temperatura interna anormal, ninguna explicación. En el cuarto blindado descubrió algo distinto, una marca. Era pequeña, casi invisible bajo el polvo. Estaba justo en una línea de soldadura, donde dos placas del casco se unían. No parecía un impacto de bala, tampoco una esquirla. Era una hendidura redonda, profunda apenas unos milímetros, como si alguien hubiera golpeado la chapa con una herramienta pesada. Vargas se inclinó. «Sargento». Salcedo se acercó. «¿Qué?». «Mire esto». El sargento observó la marca y frunció el ceño. «¿Un golpe?». «Sí». «¿Y qué?». «Está en la soldadura». Vargas limpió el polvo con el guante. La hendidura tenía los bordes oscuros, ligeramente azulados, como el metal cuando ha sido sometido a una temperatura extrema. «Quiero que revisen todos los vehículos. Busquen una marca parecida, en las soldaduras, no en cualquier sitio». Durante 20 minutos los soldados examinaron la columna. Encontraron una marca en cada blindado, una sola, siempre en una junta, siempre limpia, siempre precisa. Salcedo miró a Vargas. «¿Me está diciendo que alguien vino de noche, golpeó 6 blindados con un martillo y mató a todos los hombres dentro?». Vargas no apartó la vista de la hendidura. «No le estoy diciendo nada todavía, porque eso sería una locura». «Sí». El viento sopló con fuerza y levantó una nube de arena alrededor de los vehículos muertos. A media mañana llegó el comandante Luis Ortega, jefe del sector. Llegó furioso, con 2 jeeps, un médico militar y un mecánico. Quería respuestas antes de que el rumor alcanzara a Sidi Ifni. No las obtuvo. El médico examinó los cuerpos y salió del primer blindado vomitando. Quemaduras internas, asfixia térmica, deshidratación extrema. No sé cómo explicarlo. «Explíquelo mejor», ordenó Ortega. El médico negó con la cabeza. «Mi comandante, esos hombres fueron cocidos vivos». Nadie habló. El mecánico revisó motores, depósitos, sistemas eléctricos, munición y radio. Al terminar, tenía la cara cubierta de grasa y miedo. «Todo está en orden». «¿Cómo que en orden?», gritó Ortega. «Hay 24 muertos». «Quiero decir que los vehículos podían funcionar. No encuentro fallo suficiente para esto, ni sabotaje normal, ni explosivos, ni incendio». Vargas mostró al comandante las marcas en las soldaduras. Ortega las miró con desprecio al principio, luego con atención, después con inquietud. «¿Qué es esto?». «No lo sé». «¿Una herramienta?». «Probablemente». «¿Marroquíes?». «Puede ser». «Los irregulares no tienen tecnología para esto». «Quizá no es tecnología». Ortega clavó los ojos en él. «Capitán, tenga mucho cuidado con lo que insinúa». Vargas cerró la libreta. «Insinúo que alguien se acercó a nuestros vehículos sin ser detectado. Insinúo que sabía exactamente dónde golpear. E insinúo que lo que mató a esos hombres no fue una bala, ni una mina, ni una granada». «Entonces, ¿qué fue?». Vargas miró el desierto. La pista se perdía hacia el sur, hacia las colinas donde se movían las bandas armadas marroquíes. Más allá solo había piedra, polvo, silencio y rumores. «Calor», dijo al fin. «Los mató el calor». Esa misma tarde, el informe salió hacia Sidi Ifni y luego hacia Madrid. El primer telegrama era breve: columna blindada hallada destruida sin daños externos. Tripulaciones fallecidas por exposición térmica extrema. Causa desconocida. Posible arma enemiga no identificada.
En el cuartel general nadie quiso creerlo. Un coronel tachó la palabra arma y escribió encima accidente. Un general pidió que se investigara si los hombres habían manipulado combustible. Un funcionario del Ministerio del Ejército preguntó si podía tratarse de propaganda francesa, soviética o marroquí. Pero el segundo informe incluía fotografías, las caras ennegrecidas, los instrumentos deformados, las marcas en las soldaduras y una frase escrita a mano por el capitán Vargas. No estamos ante un accidente. Alguien ha encontrado una forma de convertir un blindado en un horno sin perforar su coraza. Esa frase hizo que el informe dejara de circular por los canales ordinarios. A las 23 horas, en una oficina cerrada del Estado Mayor en Madrid, 3 hombres lo leyeron en silencio. Uno de ellos, general de brigada, encendió un cigarrillo y preguntó: ¿Quién más sabe esto? El destacamento, el médico, el mecánico y el capitán Vargas. Demasiada gente. ¿Qué hacemos? El general dejó el informe sobre la mesa. Lo primero, negar que haya ocurrido. Lo segundo, encontrar al responsable. Y lo tercero, se quedó callado. Lo tercero, mi general. El hombre miró las fotografías una vez más. Lo tercero es averiguar si podemos hacer lo mismo. En Ifni, mientras tanto, los soldados ya habían empezado a inventar historias. Unos decían que los marroquíes tenían un arma rusa capaz de hervir la sangre. Otros hablaban de un rayo invisible disparado desde las montañas. Los más viejos, los que habían pasado media vida en África, no hablaban de rusos ni de máquinas. Hablaban de algo más antiguo, de herreros del desierto, de secretos moros, de hombres que podían despertar el fuego escondido dentro del metal. El sargento Salcedo se burló de todos ellos durante la cena. Dijo que eran cuentos para asustar reclutas, pero esa noche no durmió. Tampoco durmió el capitán Vargas. Se quedó solo en su tienda, con una lámpara de petróleo, repasando las fotografías una y otra vez. Se detuvo en la marca del cuarto blindado. Una hendidura mínima, un golpe exacto, un detalle ridículo en medio de 24 cadáveres. Entonces, escribió una pregunta en su libreta. ¿Qué clase de hombre se acerca a un blindado enemigo armado solo con un martillo? Afuera, el viento volvió a levantarse. En algún lugar del desierto, muy lejos del campamento español, alguien golpeó metal contra piedra, una sola vez. El sonido viajó por la noche como una campana rota. Miguel Herrera escuchó por primera vez la noticia de los blindados quemados al amanecer, cuando todavía tenía las manos metidas en el vientre abierto de un camión Pegaso. Estaba de rodillas sobre la arena, con la camisa pegada a la espalda y una llave inglesa entre los dientes. El motor llevaba 2 días fallando. Un teniente decía que era el carburador. Miguel no discutió. Tocó el bloque, escuchó cómo tosía el metal y cerró los ojos. No es el carburador, dijo al fin. ¿Y usted cómo lo sabe? Miguel sacó la llave de la boca y señaló una pieza casi escondida bajo el colector. Porque el motor no miente. Esto es una fisura. Cuando se calienta, abre. Cuando enfría, cierra. El teniente iba a responder, pero el sargento Salcedo apareció detrás de él con la cara gris. «Herrera». Miguel levantó la cabeza. «Mi sargento». «El capitán Vargas quiere verle». «Estoy con este motor». «Ahora». Miguel no preguntó nada. En el ejército, un «ahora», dicho de aquella manera, no era una indicación, sino una sentencia. Dejó la herramienta junto a la rueda, se puso en pie despacio y se limpió las manos con un trapo. Tenía 42 años, aunque muchos le echaban más por las arrugas junto a los ojos y por el pelo oscuro manchado de blanco en las sienes. Era ancho de hombros, con las manos grandes, duras, deformadas por una vida entera golpeando hierro. No parecía soldado, parecía lo que era antes de Ifni, un artesano. Había nacido en Toledo, en una calle estrecha cerca del río. Su padre tenía una pequeña fragua. En la puerta colgaba un letrero casi borrado: Herrería Herrera. Cuchillos, rejas, bisagras, reparación de herramientas. Pero dentro, al fondo, había otra cosa. Espadas. No muchas, no para cualquiera. Algunas eran encargos de coleccionistas, otras restauraciones para familias antiguas. Miguel creció entre hojas de acero, limas, brasas y cubos de agua donde el metal gritaba al enfriarse. Su padre decía que Toledo no fabricaba espadas, las recordaba, que cada hoja buena era una memoria arrancada al fuego. Miguel no fue buen estudiante, leía despacio, escribía con faltas y se aburría en la escuela, pero en la fragua aprendía rápido.
A los 10 años distinguía el hierro malo del bueno por el color de la chispa. A los 12 podía enderezar una hoja torcida sin quebrarla. A los 15 templaba cuchillos mejor que algunos oficiales de taller. Una tarde, después de que Miguel recuperara una daga oxidada que todos daban por perdida, el viejo Herrera se quedó mirando la hoja contra la luz y murmuró: «Este niño oye el acero». Miguel nunca olvidó esa frase, porque era verdad. No lo entendía como no entendían los ingenieros. Para él, el metal tenía voz. Un acero cansado sonaba opaco, uno mal templado tenía una nota quebrada, una soldadura débil respondía al golpe con un eco sucio, como una campana llena de barro. A veces bastaba apoyar la yema de los dedos sobre una pieza para notar si había sufrido demasiado calor, si había sido forzada, si se partiría en el próximo esfuerzo. Su padre decía que eso venía de la sangre, su abuelo decía que venía de los moros. Don Anselmo Herrera era un anciano seco, con barba blanca y ojos amarillos de tanto mirar brasas. Por las noches, cuando cerraban la fragua, se quedaba con el niño junto al rescoldo y le contaba historias. No historias de santos ni de reyes, historias de herreros. Le hablaba de maestros antiguos, de árabes que trajeron secretos de Damasco y Córdoba, y de cristianos que luego fingieron haberlo inventado todo. «El metal no está muerto, Miguel», le decía, «solo duerme. El herrero bueno lo despierta, el malo lo mata». Una noche, cuando tenía 13 años, el abuelo sacó de un arcón una caja envuelta en tela azul. Dentro había una hoja rota, un cuaderno encuadernado en cuero y una pequeña barra de metal oscuro, pesada como si llevara plomo dentro. «Esto no se enseña a nadie», dijo Anselmo, «ni a curas, ni a militares, ni a hombres con dinero». «¿Qué es?» «Un resto. Mi padre decía que venía de una aleación de los maestros de Al-Ándalus. La llamaban acero vivo, acero de fiebre, hierro caliente». Anselmo tomó un pequeño martillo y golpeó la barra con un toque seco. Nada ocurrió al principio. Miguel iba a preguntar si aquello era todo, pero el abuelo levantó un dedo. «Espera». Pasaron unos segundos. Entonces la superficie oscura cambió. No se puso roja, no echó llamas, no chisporroteó. Solo empezó a desprender una tibieza extraña, rápida, concentrada. Miguel acercó la mano y notó el calor antes de tocarla. «¿Cómo hace eso?» «Eso es lo que nadie sabe del todo», susurró Anselmo. «Se perdió la receta, o la escondieron, o la mataron con los hombres que la sabían. Quedan trozos, notas, errores». Miguel no apartaba los ojos de la barra. «Yo sí quiero saber. Por eso te la enseño». Desde aquella noche, el mundo de Miguel cambió. Seguía haciendo bisagras, clavos, rejas y cuchillos de cocina, pero cada vez que podía abría el cuaderno de cuero. Algunas páginas estaban en castellano antiguo, otras en árabe, otras en una mezcla de números, símbolos de hornos y marcas de golpes. Aprendió letras árabes copiándolas como dibujos y después con ayuda de un librero viejo. Con los años entendió que el secreto no era magia, era metalurgia, aunque una metalurgia escrita por hombres que no usaban esa palabra. Hablaban de proporciones, de impurezas, de enfriamientos bajo ceniza, de minerales concretos, de golpes dados en momentos exactos. Había una idea repetida muchas veces. Ciertos metales, si se mezclaban de forma precisa y se comprimían con violencia, devolvían parte de esa violencia como calor. Miguel aprendió a usar pequeñas cantidades de tungsteno, manganeso y fósforo mineral. Aprendió que el exceso convertía el metal en basura quebradiza. Aprendió que la forma importaba casi tanto como la mezcla, y que el golpe debía entrar limpio, sin desviación, como si uno quisiera clavar el sonido dentro de la pieza. Cuando Anselmo murió, Miguel tenía 19 años. El viejo lo llamó a su cama la última noche, le agarró la muñeca con una fuerza imposible para un hombre tan consumido y susurró: «No vendas el secreto, no lo enseñes a quien no entienda el fuego. Y si alguna vez vienen soldados a pedirlo, miente». «¿Por qué soldados?». Anselmo cerró los ojos. «Porque los soldados siempre acaban viniendo por todo lo que sirve para matar». Cuando lo llamaron para servir en Ifni, Miguel no se sorprendió. España siempre encontraba maneras de llevarse a los hombres lejos de su casa. Ya no era joven, pero sabía reparar motores, soldar chapas, templar piezas, improvisar herramientas y obedecer sin hacerse notar. Carmen le preparó una bolsa con ropa interior, una navaja y una medalla de la Virgen. «Vuelve», le dijo ella. «Volveré. No digas eso como si fuera una reparación fácil». Miguel no supo qué responder. La besó en la frente y se marchó. En Ifni,
Los oficiales descubrieron pronto que aquel toledano silencioso valía por 3 mecánicos. Si una ametralladora se encasquillaba, la ponía a funcionar. Si una suspensión cedía, inventaba una pieza. Si un cañón tenía una vibración extraña, él la encontraba antes que los técnicos. Los legionarios empezaron a llevarle cuchillos, hebillas y relojes rotos. Miguel arreglaba casi todo. Cobraba en tabaco o café y hablaba poco. Le llamaban el maestro. A él no le gustaba ni le disgustaba. Los nombres que da la tropa son como el polvo, se pegan sin pedir permiso. Pero el capitán Vargas no lo llamó por un cuchillo ni por un motor. Lo llevó hasta los blindados muertos. Miguel llegó a la pista cerca del mediodía. Habían sacado los cuerpos y el médico fumaba junto a un jeep con la mirada perdida. Nadie bromeaba, nadie levantaba la voz. Vargas señaló el primer M8. «Quiero que lo mire». Miguel subió sin prisa. No preguntó qué buscaba. Los buenos artesanos no empiezan preguntando, empiezan escuchando. Apoyó una mano sobre la chapa. Estaba menos caliente que por la mañana, pero aún guardaba una fiebre profunda. Frunció el ceño. Luego entró medio cuerpo por la escotilla. Olió. Tocó el borde de los instrumentos deformados. Pasó los dedos por una pared interior. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido le llegó seco, tenso, raro. No era el sonido de un incendio. No era el sonido de una explosión contenida. Era como si el metal hubiera sido obligado a recordar un calor que no le pertenecía. «¿Y bien?», preguntó Vargas. Miguel no contestó. Bajó del vehículo y caminó hasta el lugar donde el capitán había encontrado la marca. Se agachó. Retiró el polvo con el pulgar. Vio la hendidura en la soldadura. Y se quedó inmóvil. Durante un segundo no estuvo en Ifni. Estuvo otra vez en Toledo, en la fragua de su abuelo, mirando una barra oscura que empezaba a calentarse después de un golpe. «¿Ha visto esto antes?», preguntó Vargas. Miguel tardó demasiado en responder. «He visto cosas parecidas». «¿Dónde?». «En talleres». «No me mienta». Miguel levantó la vista. El capitán no parecía enfadado, parecía atento. Eso era peor. «Mi capitán, un golpe puede calentar metal. Todo golpe lo hace, normalmente poco, muy poco. Pero si el metal que golpea y el metal golpeado tienen ciertas condiciones, el calor puede concentrarse». Salcedo, que escuchaba cerca, soltó una risa nerviosa. «¿Está diciendo que mataron a 24 hombres calentando los blindados a martillazos?». Miguel miró la marca. «No sé quién los mató». «Pero sabe cómo». Miguel no respondió. Vargas se acercó un paso. «Herrera, necesito una respuesta». El toledano se puso en pie. Miró los 6 vehículos, las mantas en el suelo, los rostros tensos de los soldados, el desierto vacío alrededor. Recordó la mano de su abuelo apretándole la muñeca. Si alguna vez vienen soldados a pedirlo, miente. Y luego miró la hendidura otra vez. El golpe era limpio, demasiado limpio. Quien lo había dado no era un pastor con suerte ni un guerrillero improvisado. Sabía dónde golpear, sabía qué buscaba. Sabía que el blindaje no necesitaba romperse para matar a los hombres dentro. «Esto no lo hizo un arma de fuego», dijo despacio, «ni una mina, ni gasolina. Alguien golpeó aquí con una pieza especial, probablemente una masa o un martillo de aleación densa». El golpe entró por la soldadura. El calor viajó por la estructura. Dentro se multiplicó con el encierro, con la chapa, con el aire sin salida. Vargas no apartó los ojos de él. «¿Y usted podría reproducirlo?». La pregunta quedó flotando entre los dos. Miguel pensó en Carmen, en Toledo, en el cuaderno de cuero escondido bajo una losa de la fragua. Pensó en su abuelo, en la barra oscura, en los soldados que siempre acababan viniendo por todo lo que servía para matar. Después bajó la mirada hacia sus manos. Manos de herrero, manos de mecánico, manos de un hombre que había pasado la vida intentando despertar el metal sin convertirlo en monstruo. «No lo sé», dijo. Vargas esperó. Miguel cerró los dedos lentamente como si empuñara un martillo invisible. «Pero puede intentarlo». El capitán Vargas no llevó a Miguel Herrera de vuelta al campamento. Lo subió al jeep sin darle explicaciones y ordenó al conductor que tomara la pista del norte, hacia un viejo almacén de municiones abandonado junto a una rambla seca. Durante el trayecto ninguno de los dos habló. El motor rugía y el viento entraba por los lados levantando polvo sobre los uniformes. Miguel iba sentado con las manos sobre las rodillas. Las tenía quietas, pero por dentro sentía que temblaban.
No por miedo a Vargas ni al ejército. Había visto suficientes oficiales como para saber que la mayoría solo eran hombres con órdenes encima. Lo que le inquietaba era la marca en la soldadura, un círculo hundido en el blindaje, oscuro en los bordes, exacto como una firma. Una firma que él conocía. Cuando llegaron al almacén, Vargas mandó cerrar la puerta. Dentro olía a madera vieja, aceite, pólvora seca y cuero. Había cajas vacías, una mesa metálica, un farol y piezas de blindaje de vehículos dañados. Vargas sacó unas fotografías de los M8, Una lupa y una bolsa de papel con raspaduras metálicas de la hendidura. Necesito entender esto antes de que Madrid mande a alguien que no entienda. Miguel se quedó mirando la bolsa. Conocía ese tono. No era amenaza, era una petición disfrazada de autoridad. Lo que vio en la chapa no es nuevo, dijo al fin. Nuevo es verlo en un blindado, nuevo es verlo usado así. Vargas se sentó. Empiece por el principio. Miguel no quería empezar por el principio. El principio estaba demasiado lejos. Estaba en Toledo, en una calle donde las campanas de la catedral se mezclaban con el golpe del martillo. Estaba en las manos de su abuelo Anselmo, en un cuaderno viejo, en una barra de metal oscuro que se calentaba después de recibir un golpe. Pero ya no podía guardarlo todo, no después de 24 cadáveres. En mi familia se hablaba de un acero antiguo, dijo. Mi abuelo lo llamaba acero de fiebre, otros lo llamaron acero vivo. Decía que venía de talleres andalusíes, de herreros que trabajaban para emires, mercaderes y señores cristianos que luego borraban el origen de lo que compraban. No como arma principal, eso es una exageración de los cuentos. Mi abuelo decía que algunas hojas antiguas, al chocar contra una armadura o contra otra espada, transmitían un calor súbito. No quemaban como una llama, pero debilitaban el metal contrario, abrían microfisuras y hacían que una placa cediera donde no debía. Para un soldado medieval eso parecía magia, para un herrero era otra cosa. Miguel se acercó a las piezas de blindaje, eligió una placa pequeña, la arrastró hasta la mesa y la golpeó con los nudillos en 3 puntos distintos. Cada sonido fue diferente. El metal nunca es igual en todas partes. Tiene tensiones, memoria, impurezas. Una chapa blindada parece uniforme, pero no lo es. Menos aún en una soldadura. Allí se juntan temperaturas y enfriamientos distintos. Si uno sabe dónde tocar, puede hacer que el propio metal trabaje contra sí mismo. Miguel pidió un martillo. Vargas le dio uno de mecánico, corriente, con mango corto. Miguel lo pesó, hizo una mueca y lo dejó sobre la mesa. No sirve. ¿Por qué? Porque no es solo el golpe. Es el golpe, el lugar y la herramienta. Si falla una, no ocurre nada. El capitán señaló la bolsa de papel. Las raspaduras contenían tungsteno, también manganeso y fósforo. Miguel cerró los ojos un instante. Entonces no fue casualidad. ¿Eso confirma su teoría? Confirma que quien hizo esto conoce una familia de aleaciones que no debería conocer nadie fuera de talleres muy antiguos o de laboratorios muy modernos. Entonces Miguel habló del cuaderno. No dijo dónde estaba escondido, no mencionó la losa suelta de su fragua ni la caja azul de su abuelo, pero contó lo necesario: fórmulas en árabe y castellano viejo, hornos de carbón vegetal, minerales traídos de Almadén y Sierra Morena, maestros que no separaban ciencia y oficio porque para ellos medir el color de una brasa era tan exacto como leer una cifra. En aquellas notas, explicó, el secreto aparecía incompleto. No había una receta clara, sino advertencias. No exceder la sal amarilla. No golpear antes del segundo sueño del hierro. Si el canto se vuelve hueco, enterrar y olvidar. Durante años Miguel no entendió esas frases. Luego comprendió que la sal amarilla podía ser un mineral con fósforo, que el segundo sueño del hierro era una fase de enfriamiento, que el canto hueco indicaba fragilidad interna. La primera vez que Miguel consiguió algo parecido al efecto descrito en el cuaderno, tenía 30 años. Fundió una pieza pequeña, no mayor que una nuez, con hierro, carbono, manganeso, una proporción mínima de tungsteno y una impureza fosforada que compró a un tratante de minerales que no sabía lo que vendía. La pieza salió fea, oscura, con vetas azuladas. Su padre, que aún vivía, le dijo que aquello parecía escoria. Miguel la dejó enfriar bajo ceniza durante toda una noche. Al día siguiente la colocó sobre una placa de hierro y la golpeó con una maza. Al principio no pasó nada. Luego el punto de contacto se calentó tanto que una gota de aceite cercana empezó a humear.
No era suficiente para matar a nadie, no era suficiente para impresionar a un militar, pero para Miguel fue como oír una voz que venía de 500 años atrás diciendo «sigue». Durante la década siguiente probó variantes, cambiaba proporciones, tiempos de enfriamiento, formas de martillo. Descubrió que el efecto no surgía si el metal era demasiado puro. Necesitaba impurezas, tensión interna sin fractura y un golpe seco, perpendicular, con toda la masa entrando en un punto minúsculo. Un golpe torcido no generaba nada, o peor, rompía la pieza. ¿Construyó un martillo?, preguntó Vargas. Uno pequeño, para trabajo de taller. ¿Dónde está? En Toledo. ¿Funciona? Miguel no respondió. Vargas dejó el lápiz sobre la mesa. Herrera, hace unas horas 24 hombres murieron dentro de vehículos que usted sabe explicar mejor que nadie. Si el enemigo tiene esa técnica, necesito saber cómo detenerla. Si podemos reproducirla, necesito saberlo también. Miguel lo miró con cansancio. Ahí está el problema. Usted ha dicho reproducirla, como si habláramos de una pieza de repuesto. Esto no es una ametralladora. No basta con fabricar 20 iguales y repartirlas. El martillo solo es medio secreto. El otro medio está en el brazo y en el ojo. Vargas tomó una de las fotografías. El primer M8, la escotilla abierta, el interior negro donde hombres que quizá Miguel había saludado la semana anterior habían muerto sin poder abrir una puerta. No me pida que convierta el oficio de mi familia en esto, dijo en voz baja. Yo no se lo pido por gusto. Todos dicen eso cuando piden algo terrible. Vargas bajó la fotografía. ¿Cree que quien atacó la columna tuvo tantos escrúpulos? Miguel se quedó callado. Esa era la pregunta que lo perseguía desde que vio la marca. Porque había algo peor que reconocer el método, reconocer la intención. El golpe en la soldadura no había sido una prueba, había sido una ejecución precisa. Quien lo hizo sabía que los hombres dentro no tendrían escapatoria. Sabía que no habría explosión limpia, ni muerte rápida, ni humo visible hasta demasiado tarde. Miguel abrió un poco la puerta. El desierto brillaba con una luz blanca, cruel. Lejos, hacia el sur, las colinas parecían dormidas. Pero él ya no las veía como piedras, sino como talleres ocultos, hornos improvisados y manos desconocidas enseñando a otros dónde golpear. Hay otra posibilidad, dijo, que no sean ellos quienes lo han inventado. ¿A quién se refiere? A nadie concreto, a todos, a la guerra. La guerra desentierra cosas. En Marruecos hay herreros antiguos, en el Rif, en el Atlas, en ciudades donde todavía se trabaja el metal como se hacía antes. Si alguien encontró fragmentos del mismo conocimiento y lo mezcló con armas modernas, pudo llegar a esto. ¿Y por qué ahora? Porque ahora hay blindados, porque ahora hay hombres encerrados en cajas de metal. En Ifni, un secreto que antes debilitaba una armadura sirve para convertir un vehículo en un horno. La frase dejó un silencio pesado. Vargas volvió a sentarse. Necesito un informe. No. Herrera. Si escribo todo lo que sé, acabará en manos de gente que no sabrá cuándo parar. Ya está en manos de alguien que no sabe cuándo parar. Miguel no pudo discutir eso. El capitán sacó una hoja en blanco y la puso sobre la mesa. No me dé la receta. Dígame cómo reconocer el ataque. Dígame dónde son vulnerables nuestros vehículos. Dígame qué medidas pueden salvar a los hombres. Miguel miró la hoja. Aquello era distinto. No era entregar el fuego, era advertir contra él. Tomó el lápiz y escribió despacio, con letra dura y regular. Recomendó reforzar soldaduras, dejar escotillas entreabiertas durante paradas nocturnas, revisar marcas circulares en juntas y remaches, colocar guardias pegados a los blindados y no arrancar motores si el interior estaba caliente sin causa aparente. Vargas leía por encima de su hombro. Esto puede salvar vidas. Quizá. Pero no basta. Miguel dejó de escribir. Nunca basta, mi capitán. Ese es el problema de los ejércitos. Siempre quieren un paso más. Después escribió una última línea. Si se confirma uso enemigo de martillo térmico, única respuesta eficaz. Captura del instrumento o reproducción controlada bajo supervisión de un maestro metalúrgico. Vargas leyó la frase 2 veces. ¿Maestro metalúrgico? Miguel dejó el lápiz. No iba a escribir herrero. Pero eso es lo que quiere decir. Sí. El capitán dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de la guerrera.
Entonces estamos de acuerdo. No, usted tiene un papel, eso no es estar de acuerdo. Madrid preguntará quién puede dirigir una prueba. Miguel lo miró sin sorpresa. Sabía que llegarían ahí desde el momento en que Vargas abrió la puerta del almacén. Tal vez desde mucho antes. Tal vez desde aquella noche en Toledo, cuando su abuelo le enseñó la barra oscura y le advirtió que algún día vendrían soldados. Mi abuelo me dijo que mintiera si esto pasaba. ¿Iba a hacerlo? Miguel pensó en los 24 hombres, en Carmen, que creía que su marido reparaba motores en una guerra pequeña, y en la línea delgada que separaba un oficio noble de una herramienta de horror. No lo sé, dijo. Vargas abrió la puerta del almacén. La luz entró de golpe. Tiene hasta la noche para decidirlo. Miguel salió al exterior. El calor del día le golpeó la cara, pero no era ese calor lo que le pesaba. Recogió una piedra oscura de la rambla, la golpeó contra otra y oyó un sonido seco, inútil. Luego la dejó caer. Entonces comprendió que el secreto de los maestros andalusíes nunca había estado solo en el metal. Había estado en la responsabilidad de saber cuándo no usarlo. Y esa, pensó Miguel mientras miraba el desierto, era la parte del secreto que los ejércitos jamás aprendían. La respuesta de Madrid llegó antes de que Miguel Herrera hubiera terminado de cenar. No fue una orden escrita, al menos no una que pudiera circular por manos ordinarias. Fue un avión pequeño que aterrizó en Sidi Ifni poco después del anochecer. De él bajaron 2 oficiales con maletines de cuero, un comandante del Estado Mayor y un hombre bajo, vestido de civil, con sombrero gris y unos ojos tan quietos que parecían de vidrio. Media hora después, Vargas apareció en la puerta. «Herrera, ¿ya han venido?» «Sí». «¿Quiénes son?» «Gente que no conviene hacer esperar». La comandancia estaba cerrada. Sobre la mesa había fotografías de los blindados muertos, el informe de Vargas y una muestra de metal raspado de la soldadura. El comandante se presentó como José Valcárcel. El civil no dio su nombre. «Usted es Miguel Herrera, de Toledo, herrero, mecánico, restaurador de armas antiguas». «Según quien pregunte». «Pregunta España». Miguel bajó la vista hacia las fotografías. España pregunta muchas cosas cuando tiene miedo. Valcárcel carraspeó. 6 vehículos han quedado inutilizados por un procedimiento que usted parece comprender. Comprender no significa dominar, pero puede intentarlo. El civil abrió un maletín y sacó una hoja mecanografiada. Eso ya está en marcha, queremos una prueba. Valcárcel deslizó hacia él una autorización firmada. Miguel vio sellos, firmas, palabras como secreto, urgente, material experimental. Necesitamos saber si el fenómeno puede reproducirse bajo control español. Si el enemigo lo tiene, debemos tenerlo nosotros. Si no lo tiene, debemos demostrarlo. En ambos casos, usted es necesario. Miguel leyó la hoja hasta la mitad y la apartó. No soy científico militar. Mejor, dijo el civil. Los científicos tardan demasiado en creer lo que tienen delante. Lo llevaron esa misma noche a una antigua nave de reparaciones. Habían colocado un horno de campaña, crisoles, cargón, barras de acero, manganeso, limaduras de tungsteno, piezas de blindaje y pequeños sacos de minerales sin etiqueta. Miguel recorrió la nave sin hablar. Tocó la boca del horno, levantó una barra de acero y la dejó caer al suelo para escucharla. El sonido fue pobre. Esto no sirve. Es acero de primera calidad, dijo Valcárcel. Para piezas de motor, quizá, no para esto. ¿Qué necesita? Tiempo, silencio y que nadie me pregunte cada 5 minutos si ya está hecho. Tendrá 12 horas, dijo el civil. Miguel soltó una risa seca. Entonces tendrán una chapuza. Vargas intervino. Si quieren una prueba válida, déjenle trabajar. Si falla por prisa, no sabremos nada. Valcárcel dudó. Después asintió. 24 horas. Cuando se quedaron casi solos, Vargas cerró la puerta desde dentro. Basta con una demostración pequeña. No existe una demostración pequeña de algo que puede matar hombres encerrados en acero. Si quieren entenderlo, necesitarán una caja de metal. Hay un blindado viejo en el parque, sin motor. Tráiganlo. El resto de la noche se convirtió en trabajo. Miguel dejó de pensar como soldado y volvió a ser herrero. Ordenó los materiales por sonido, por peso, por color. Los ingenieros observaban desde lejos con una mezcla de burla y fascinación, pero Miguel no improvisaba.
Cada gesto venía de años de errores. Fundió primero una base de acero al carbono, añadió manganeso, luego una cantidad pequeña de tungsteno. El mineral fosforado lo dejó para el final. Lo pesó 3 veces. Recordó a su abuelo Anselmo: si el canto se vuelve hueco, enterrar y olvidar. ¿Qué ocurre?, preguntó Vargas. Que una parte de mí espera que falle. ¿Por qué? Porque si funciona, ustedes no lo van a olvidar nunca. Echó el mineral al crisol. La mezcla no hizo nada espectacular. No hubo llamaradas verdes ni explosiones. Solo un cambio en el brillo, como si el metal se hubiera vuelto más pesado de pronto. Miguel removió con una varilla, esperó el punto exacto y vertió el contenido en un molde corto y ancho. Solo una cabeza experimental. Al amanecer, la pieza reposaba bajo ceniza. Miguel no permitió que nadie la tocara. A las 10 retiraron la ceniza. La cabeza de martillo era oscura, casi azul, con una veta irregular cruzándole un lado. Un ingeniero joven hizo un gesto de disgusto. «Tiene defectos». «También usted», respondió Miguel. Montaron la cabeza sobre un mango corto de fresno. Pesaba menos que un martillo verdadero, pero bastaba. Luego colocaron una placa soldada sobre soportes, con un termómetro por detrás. «Proceda», dijo Valcárcel. Miguel no se movió. Todos detrás de la línea. Retrocedieron. Miguel se quedó solo frente a la placa. Buscó la unión. La soldadura no era buena, pero serviría. Colocó los pies, respiró hondo y levantó el martillo. Golpeó. El sonido fue seco, profundo, distinto al de cualquier martillazo normal. No fue más fuerte, fue más limpio, como si el golpe hubiera entrado en la placa y se hubiera cerrado dentro. No ocurrió nada. «Esperen», dijo el toledano. 10 segundos, 15, 20. El termómetro trasero empezó a subir. 40 grados, dijo un soldado. 30 segundos. 60. La zona alrededor de la soldadura cambió de tono. No se puso roja, pero el metal adquirió un brillo apagado, enfermo. 80. Imposible, murmuró el ingeniero joven. Atrás, ordenó Miguel. La aguja subió hasta 110 antes de detenerse. De la parte posterior de la placa salió un hilo de humo, pintura quemada, grasa vieja, polvo atrapado. Valcárcel se acercó despacio. ¿Puede repetirse? Con esta pieza quizá una vez más, luego se agrietará. ¿Y con una cabeza bien hecha? Depende del metal, del golpeador, del blanco, de la soldadura y de 1000 cosas que ustedes querrán reducir a una orden de 2 líneas. El civil habló por primera vez en varios minutos. Prepare la segunda prueba. Al mediodía llevaron el viejo blindado. Era un casco inútil, oxidado, sin armas ni motor, pero aún conservaba el compartimento cerrado. Colocaron dentro termómetros, tiras de cera, papel, cuero y un muñeco de lona sentado en el lugar del conductor. Pidió 6 horas para reforjar la cabeza, compactarla, templarla bajo ceniza y ajustar el mango. Al caer la tarde, el martillo experimental estaba listo. Feo, corto, desproporcionado, pero vivo. La prueba se realizó de noche. Miguel rodeó el casco 2 veces. Buscaba una unión donde la chapa hubiera sido soldada y reparada. La encontró en el lateral izquierdo. Aquí. Dentro del blindado había 32 grados. Miguel sostuvo el martillo con ambas manos. No era un arma cómoda, pero el golpe no necesitaba elegancia. Necesitaba verdad. Levantó los brazos. Golpeó. Esta vez el sonido fue más bajo. El casco entero vibró apenas, como un animal que recibe una punzada y no entiende todavía que está herido. Miguel retrocedió. Durante los primeros 20 segundos, nada. Luego, desde una rendija salió un soplo de aire caliente. Temperatura interior 50 grados, anunció el ingeniero. 65, 78. Dentro del casco, las tiras de cera empezaron a doblarse. El papel se oscureció en los bordes. El cuero soltó un olor agrio. 94. El ingeniero joven ya no decía imposible, ahora solo miraba. 112. El muñeco de lona empezó a humear por un costado. «Basta», dijo Miguel. «¿Puede subir más?», preguntó el civil. «Sí». «Entonces, sigan midiendo». Miguel se volvió hacia él. «He dicho basta. Aquí no da usted las órdenes». Miguel levantó el martillo, no contra el hombre, sino para mostrarlo. «Con esto, sí». Durante un segundo nadie respiró. Vargas dio un paso entre ambos.
La prueba está concluida. El fenómeno ha sido demostrado. Valcárcel asintió al ingeniero. Abran el casco. Registren daños. Cuando abrieron la escotilla, el aire caliente salió como de un horno. No había fuego, no había explosión, pero el interior era inhabitable. El muñeco se había sentado, absurdo y terrible, con una mancha negra en el pecho de lona. Nadie habló durante casi un minuto. Fue Valcárcel quien rompió el silencio. Se llamará Proyecto Martillo. Miguel cerró los ojos. No. No le estoy pidiendo permiso. Entonces no me pida que lo construya. El civil recogió el informe preliminar. Herrera, España está bajo ataque. Nuestros puestos están aislados. Hay convoyes que no llegan. Usted puede darnos una ventaja. Una ventaja no siempre es una justificación. Eso lo decide Madrid. Vargas se puso a su lado. Si usted no participa, lo harán otros. Peor. Era una frase cruel, porque era cierta. Miguel miró al capitán. En su rostro no vio ambición, vio cansancio, vio miedo. Pondré condiciones, dijo Miguel. No está en posición de poner condiciones, dijo el civil. Sí lo estoy. Sin mí solo tienen una cabeza que se romperá en 2 golpes y un informe que sus ingenieros no sabrán repetir. Quieren el proyecto Martillo. Yo soy el proyecto. Valcárcel observó al civil. El civil no respondió. Diga sus condiciones, ordenó el comandante. Nada por escrito sobre la fórmula completa. Ninguna producción en serie. Ningún uso contra edificios, cuevas, depósitos o lugares donde haya civiles. Solo contra vehículos armados y solo si no hay otra opción. Los hombres que lo usen deben saber lo que llevan en la mano. ¿Algo más? Sí, yo elijo a quienes aprendan. El civil lo estudió despacio. Habla como si pudiera controlar la guerra. No, habló como alguien que intenta que la guerra no lo controle todo. Valcárcel tomó la botella de coñac, sirvió un vaso y lo dejó intacto sobre la mesa. Informaré a Madrid de que la prueba ha sido positiva y de que el técnico principal acepta colaborar bajo supervisión militar. Yo no he dicho aceptar. Lo dirá mañana. Miguel no contestó. Esa noche no volvió al barracón. Se quedó en la nave, sentado junto al horno apagado. Sobre el banco reposaba el martillo experimental, aún tibio. No parecía un arma legendaria. No brillaba, no imponía respeto. Era una masa de metal fea, marcada por escoria y golpes. Sin embargo, había convertido un casco de acero en un horno. Pensó en Toledo, en Carmen, en la losa bajo la cual seguía escondido el cuaderno. Pensó en su abuelo Anselmo y en la promesa de mentir a los soldados. Al amanecer, Vargas entró en la nave con 2 cafés. Madrid ha respondido. Miguel no necesitó preguntar. ¿Quieren un grupo? Pequeño, secreto, operativo. ¿Cuántos? 10 hombres al principio. Miguel tomó el café. Estaba amargo y lleno de pozos. Entonces habrá que enseñarles a golpear. Vargas dejó un sobre cerrado sobre el banco. También le han asignado un nombre oficial al programa. Proyecto Martillo. Sí. El herrero apoyó la mano sobre la cabeza oscura del arma. Ya se había enfriado, pero él juraría que todavía guardaba dentro una respiración mínima, como una brasa enterrada bajo ceniza. Los martillos no matan solos, capitán. Lo sé. Miguel lo miró. Asegúrese de recordarlo cuando Madrid lo olvide. Los 10 hombres llegaron en 2 camiones cerrados, sin insignias visibles y con las órdenes dobladas en el bolsillo de la guerrera. No venían juntos, eso fue lo primero que notó Miguel Herrera. Los habían recogido de distintas posiciones, como si alguien en Madrid hubiera decidido que incluso la formación del grupo debía parecer un accidente. El primero en bajar fue Diego Larcón, gaditano, antiguo estibador, flaco y largo como una cuerda. Después vinieron Tomás Ibarra, navarro, ancho como una puerta, Julián Rivas, mecánico madrileño, Mateo Soler, experto en explosivos, Fermín Aguirre, antiguo cantero, Rafael Cobo, tirador sevillano, Andrés Luján, de Toledo, Nicolás Aranda, herrador de mulas, Pablo Sanz, silencioso hasta resultar incómodo, y Esteban Leiva, el más joven, apenas 22 años, con la disciplina rígida de quien teme que se le note el miedo. Los formaron al caer la tarde delante de la nave. Vargas leyó sus nombres. A partir de este momento no pertenecen a sus unidades anteriores, no escribirán cartas sobre este destino, no comentarán nada fuera de esta zona. Si alguien pregunta, están asignados a mantenimiento avanzado. Diego Alarcón levantó una ceja.
Mi capitán, mantenimiento avanzado significa que vamos a arreglar camiones o que nos van a enterrar en secreto. Aún no lo sé, respondió Vargas. Miguel dio un paso al frente. No llevaba pistola, solo una camisa arremangada y un martillo pequeño al cinturón. Los hombres lo miraron con desconfianza. Esperaban un oficial del tercio, un instructor de asalto. Encontraron a un herrero canoso con manos enormes. Me llamo Miguel Herrera, no soy su oficial, ni su padre, ni su cura. Voy a enseñarles una cosa que no deberían aprender nunca. Retiró una lona y mostró una cabeza de martillo. La pieza era oscura, casi negra, con reflejos azulados. Tenía forma simple, pesada, sin adornos. Esto no es una maza corriente. Si lo usan mal, no hará nada. Si lo usan peor, puede partirse y matarles. Si lo usan bien, convertirá una chapa de acero en una trampa de calor. El silencio cambió. Ya habían oído rumores, blindados muertos, tripulaciones cocidas, armas secretas. Pero una cosa era el rumor y otra ver al herrero tocar aquella masa de metal como si fuera un animal peligroso. Miguel señaló un casco viejo de vehículo colocado al fondo del patio. Mañana verán lo que hace. Hoy aprenderán la primera regla. Tomó el martillo con ambas manos, lo levantó apenas y lo dejó sobre la mesa. El martillo pesa, pero lo difícil no es levantarlo, lo difícil es merecer el golpe. El entrenamiento empezó antes del amanecer. Cada hombre recibió un saco de piedras con el peso de un martillo verdadero. Miguel los hizo caminar 5 kilómetros por terreno roto, luego 10, luego los obligó a regresar sin hablar. Al mediodía, Diego Alarcón vomitó detrás de una roca y volvió a la fila sonriendo. Esto en Cádiz lo llamamos paseo. Tomás Ibarra lo miró. En Navarra lo llamamos idiotez. Entonces estamos aprendiendo idiomas. Miguel escuchaba sin intervenir. Quería ver quién bromeaba para esconder el miedo, quién gastaba fuerzas de más, quién sabía sufrir en silencio. Un hombre fuerte podía ser inútil si se agotaba antes de llegar al objetivo. Un valiente podía ser un peligro si confundía coraje con ruido. La segunda semana empezaron los golpes. No sobre blindados. Primero sobre postes de madera marcados con círculos pequeños. Miguel les enseñó la posición de los pies, el giro de la cadera, la respiración. Era un golpe único, vertical y oblicuo a la vez, una descarga corta que debía terminar en el centro exacto de una marca del tamaño de una moneda. El brazo no golpea solo, repetía Miguel, golpea el suelo, golpea la espalda, golpea el aire que sueltan por la boca. Si piensan en fuerza, fallan. Si piensan en rabia, fallan. Si piensan en matar, fallan. Piensen en entrar. Los legionarios fallaban. Fermín tenía fuerza de sobra, pero hundía la madera fuera de la marca. Diego se movía rápido, pero el martillo le bailaba al final. Mateo calculaba demasiado. Rafael se impacientaba. Esteban temblaba justo antes del impacto. Solo Nicolás Aranda, el herrador aragonés, entendió pronto. «Usted ha golpeado yunques», le dijo Miguel, y mulas que no querían dejarse errar. Las mulas enseñan más que los hombres. Al tercer día, Miguel colocó una placa de acero con una soldadura falsa. Cada hombre debía golpear una vez, solo una, sin repetir, sin corregir. El golpe real no permitiría una segunda oportunidad. Rafael falló por 2 dedos y pidió repetir. Miguel negó con la cabeza. En combate ya estaría muerto, o habría despertado a medio campamento. Esteban golpeó demasiado suave. La maza rebotó. El joven se puso pálido. «No tengas miedo del martillo», dijo Miguel. «No le tengo miedo». «Mentira, y haces bien, pero no dejes que él se entere». Poco a poco, los golpes empezaron a cambiar. El sonido lo decía antes que los ojos. Al principio eran ruidos planos contra metal. Luego aparecieron notas más limpias, profundas, como si cada impacto encontrara una puerta interior. El día de la demostración, Miguel reunió a los 10 ante un blindado inutilizado. Habían instalado termómetros dentro. El casco estaba vacío, con la escotilla cerrada. Hoy verán por qué están aquí. Miguel tomó uno de los martillos verdaderos. Una pieza de casi 18 kilos, mango largo, cabeza oscura. La levantó despacio. A pesar de su edad, el movimiento fue limpio, no peleaba con el peso, lo conducía. Se acercó al lateral del blindado y señaló una línea de soldadura. Aquí se juntan 2 placas, parece fuerte, lo es, pero también es una cicatriz. Todas las máquinas tienen cicatrices. Colocó los pies, respiró, golpeó.
El sonido atravesó el patio y desapareció en el desierto. Durante unos segundos no pasó nada. Diego abrió la boca para decir algo, pero Nicolás le puso una mano en el brazo. «Calla». A los 30 segundos, una raya de vapor salió por la junta de la escotilla. El termómetro exterior empezó a subir. 50, leyó Julián. Luego 60, 75, 90. El calor escapó por una rendija con olor a grasa quemada. Esteban Leiva retrocedió un paso. ¡Madre de Dios! Miguel dejó el martillo en el suelo. Esto es lo que hará el golpe. No siempre tan rápido. No siempre tan limpio. Dependerá del vehículo, de la soldadura, de la temperatura, de la suerte. Pero si hay hombres dentro, no podrán quedarse. ¿Y si no salen?, preguntó Tomás. Miguel lo miró. Entonces morirán. La frase cayó sobre ellos sin épica. Habían imaginado un arma milagrosa. Ahora veían lo que era realmente. Un modo de encerrar el infierno dentro de una caja. Esa noche algunos no durmieron. Miguel tampoco. Desde la puerta de la nave vio a Esteban sentado solo, mirando sus manos. Vio a Rafael afilar un cuchillo que no necesitaba filo. Vio a Mateo escribir una carta y luego romperla en pedazos. Al día siguiente, el entrenamiento cambió. Ya no bastaba con golpear, debían acercarse. Vargas organizó un campo simulado con alambradas, latas colgadas, puestos de guardia y focos. Los hombres aprendieron a arrastrarse con el martillo a la espalda, envuelto en lona. Aprendieron a no dejar marcas profundas en la arena y a detenerse cuando cambiaba el viento. Cada pareja debía llegar hasta un vehículo, localizar la soldadura asignada, golpear y retirarse. El segundo hombre cubría, distraía o eliminaba al centinela si no había otra opción. Miguel insistía en una cosa. No son asesinos de guardias, son sombras. Si una sombra tiene que disparar, ya ha fallado algo. Diego y Tomás formaron la primera pareja. Mateo y Fermín fueron juntos. Uno calculaba tiempos y distancias, el otro podía cargar el martillo durante horas sin quejarse. Rafael quedó con Pablo Sanz, porque el sevillano veía en la oscuridad y Pablo podía esperar 20 minutos sin mover una pestaña. Julián Rivas trabajó con Nicolás Aranda, pues ambos entendían mecanismos. Esteban Leiva quedó con Andrés Luján, el toledano. Andrés era mayor que él, seco, reservado, con una lealtad tranquila. Las semanas hicieron de aquellos hombres otra cosa. Perdieron peso, ganaron silencio, dejaron de bromear en los momentos equivocados. Aprendieron que el martillo no se levantaba hasta estar seguro. Aprendieron que un objetivo intacto era preferible a un golpe mal dado. Un mediodía, durante una práctica, Esteban falló por poco y golpeó fuera de la marca. El sonido fue malo. Él lo supo antes de que Miguel dijera nada. Tiró el martillo al suelo, furioso consigo mismo. No puedo. Miguel se acercó. Recógelo. Voy a matar a todos. Miguel esperó. Luego habló más bajo. Tal vez. Por eso entrenas. Esteban lo miró con rabia. Usted habla como si esto fuera un oficio. ¿Lo es? No, es una monstruosidad. Miguel asintió. También. El joven recogió el martillo. Desde ese día empezó a mejorar. A finales de la cuarta semana, Valcárcel volvió con el civil del sombrero gris. Vieron una práctica nocturna desde una loma. Los 10 hombres cruzaron el campo simulado sin hacer sonar una sola lata. 3 parejas golpearon objetivos, 2 cubrieron la retirada. En menos de 12 minutos estaban de vuelta en la línea de salida. Valcárcel parecía satisfecho. ¿Están listos? Miguel observó a sus hombres. Diego sonreía menos. Tomás tenía las manos llenas de ampollas abiertas. Esteban miraba al suelo, respirando despacio, como le habían enseñado. No, dijo Miguel. ¿No? Nadie está listo para acercarse de noche a un vehículo enemigo con un martillo en la espalda, pero pueden hacerlo. Miguel no preguntó cuándo saldrían, ya lo sabía. Las guerras no esperan a que los hombres estén preparados, solo esperan a que alguien firme la orden. Esa noche reunió al grupo en la nave. Sobre la mesa estaban los 10 martillos cubiertos con lonas individuales. Miguel fue destapándolos uno a uno y entregándolos a sus dueños. No pronunció discursos largos, solo les dijo lo necesario: cuándo callar, cuándo esperar, cuándo respirar, cuándo no levantar el martillo. A Esteban le dijo que el miedo podía ser un buen centinela si no se convertía en amo. Cuando todos tuvieron su martillo, Vargas entró con una carpeta.
A partir de este momento, esta unidad queda designada como Grupo Martillo. Su existencia no constará en ningún parte ordinario. Si son capturados, no habrá reconocimiento oficial de la misión. Si regresan, tampoco habrá medallas públicas. Diego miró su martillo. ¡Qué generosos! Nadie rió. La operación para la que han sido preparados se ejecutará cuando el mando lo ordene, continuó Vargas. Hasta entonces, nadie sale del perímetro, nadie habla, nadie escribe. Miguel miró a los 10 hombres. Eran legionarios, mecánicos, campesinos, canteros, herradores. Hombres llevados al borde de África para aprender un secreto que habría sido mejor dejar enterrado en Toledo. Pero ya no eran solo hombres. Eran una sombra con 10 martillos, y el desierto parecía estar esperándolos. La orden llegó con la tormenta. Durante todo el día, el cielo sobre Tiliuín tuvo un color sucio, como si alguien hubiera extendido ceniza sobre el sol. El viento venía del sur, arrastrando arena fina que se metía en la boca y dentro de los fusiles. A las 6 de la tarde, Vargas entró en la nave donde el Grupo Martillo revisaba el equipo. Dejó una fotografía aérea sobre la mesa, después otra. Luego un mapa con marcas hechas a lápiz rojo. Columna enemiga detectada al sureste de Tiliuín. Vehículos ligeros, camiones, 2 blindados capturados y 3 semiorugas modificados. Se concentran aquí, en el cauce seco de Ouad Ben Tazar. Miguel Herrera se inclinó sobre el mapa. ¿Objetivo? Mañana al amanecer intentarán cortar la pista de suministro al puesto. Si lo consiguen, Tiliuín queda aislado. La aviación no puede operar con esta visibilidad. La artillería no tiene coordenadas seguras. Tomás Ibarra miró a Mirel. «Entonces, ¿vamos nosotros?» «Sí», dijo Vargas. «Salida a las 22 horas. Entrada a pie, sin radios, salvo emergencia». Golpean los vehículos de mando y los blindados. Si inutilizan camiones de munición, lo hacen con cargas convencionales. Nada de martillo contra depósitos de combustible. Miguel levantó la vista. «Eso lo decidiré yo en el terreno». A las 21:30, los 10 legionarios estaban listos. Llevaban ropa oscura sin distintivos, fusiles cortos, pistolas, cuchillos, cantimploras, cargas de demolición y los martillos envueltos en lona a la espalda. Cada maza parecía un cuerpo muerto sujeto con correas. Miguel pasó frente a ellos uno por uno. No revisó los fusiles, revisó los nudos, la sujeción de los mangos y el modo en que cada hombre respiraba. Vargas se acercó a Miguel cuando los demás ya aguardaban junto a la alambrada. «Usted no tiene que ir. Eso dígaselo a ellos». El capitán le entregó una brújula pequeña. Miguel la guardó. «Si no regresamos antes del amanecer, no mande a nadie». «Entendido». A las 22 horas, el Grupo Martillo salió de Tiliuín. No hubo despedidas, solo una puerta abierta en la alambrada y 11 sombras perdiéndose en la arena. El viento borró sus huellas casi al instante. Caminaron durante la primera hora en fila, separados por 5 pasos, con Miguel delante y Pablo Sanz cerrando la marcha. La tormenta tapaba el ruido y cegaba a los centinelas, pero también les llenaba los pulmones de polvo. Nadie hablaba. Las órdenes viajaban por gestos. El martillo tiraba de los hombros. A medianoche llegaron a las colinas. Desde allí vieron las primeras luces. No eran muchas. Una lámpara protegida por lona, un cigarrillo, el brillo breve de una linterna. El campamento enemigo estaba en el cauce seco, hundido entre paredes de piedra. Buena posición contra la aviación, mala contra hombres que ya habían aprendido a bajar como reptiles. Miguel se tumbó sobre el vientre y observó. Había más gente de la esperada, tal vez 100 hombres. Tiendas bajas, mulas, camiones cubiertos con redes, bidones, cajas de munición. 2 blindados ligeros estaban aparcados cerca del centro, junto a un vehículo de mando con antena. Los semiorugas quedaban al oeste, bajo una lona. Si aquella fuerza se movía al amanecer, la pista de Tiliuín caería. Miguel hizo señas. Diego y Tomás tomarían el flanco izquierdo. Mateo y Fermín irían a los semiorugas. Rafael y Pablo cubrirían desde la ladera. Julián y Nicolás buscarían los camiones de munición. Andrés y Esteban acompañarían a Miguel hasta los blindados del centro. Había 20 minutos para entrar, golpear y salir, no más. Bajaron al cauce con una lentitud que dolía. Cada rodilla apoyada podía hacer ruido. Cada respiración parecía demasiado fuerte. Miguel llegó al primer blindado con Andrés y Esteban.
Era viejo, probablemente un vehículo recuperado de algún almacén francés. La chapa estaba mal reparada, eso ayudaba. Miguel localizó una soldadura cerca de la unión frontal. Le hizo una señal a Esteban. El joven tragó saliva, se quitó el martillo de la espalda y retiró la lona. Sus manos se cerraron sobre el mango. Durante un segundo volvió a aparecer un muchacho. Miguel acercó la boca a su oído. No pienses en ellos, piensa en la marca. Esteban asintió. Alzó el martillo, golpeó. El sonido fue bajo, perfecto. La chapa absorbió el impacto como si hubiera esperado toda la noche ese único golpe. Miguel puso una mano en el hombro del joven. No era felicitación, era orden de moverse. Andrés ya estaba junto al segundo blindado. Lo suyo fue rápido, limpio. Encontró la junta, levantó la maza y descargó. El metal respondió con una nota profunda. 2 vehículos. Miguel se dirigió al de mando. Dentro había luz. Miguel distinguió mapas sobre una mesa plegable, un oficial inclinado, un operador de radio con auriculares. Había 2 guardias junto a la puerta, demasiado cerca. Rafael, desde la ladera, apuntó con el fusil pero no disparó. Un disparo podía salvar a Miguel y condenar la misión. Entonces Diego hizo lo que Diego hacía mejor, una estupidez útil. En el flanco izquierdo, lanzó una piedra contra un grupo de bidones vacíos. El ruido fue pequeño, pero en la noche sonó como una caída. Uno de los guardias giró la cabeza. El otro dio 2 pasos hacia el sonido. Miguel no esperó más. Se deslizó por detrás, llegó hasta la chapa lateral y buscó con los dedos. La soldadura era mala, rugosa, perfecta. Desató su martillo y descargó. El golpe entró torcido, lo sintió al instante. Podía marcharse y aceptar un efecto débil, o podía arriesgar un segundo golpe. Uno de los guardias volvía. Andrés apareció detrás del guardia como una sombra. Le tapó la boca y lo arrastró al suelo. Esteban se quedó petrificado. Miguel golpeó de nuevo. Esta vez sí. El metal respondió con un gemido bajo. Miguel sintió la vibración subirle por los brazos hasta los dientes. «Fuera», susurró. En el oeste, Mateo y Fermín llegaron a los semiorugas. Mateo puso una carga pequeña bajo el eje del primero. Fermín encontró una soldadura en el segundo y levantó su martillo. Una linterna se encendió. ¡Eh! La voz cortó la noche. Fermín golpeó de todos modos. El martillo cayó sobre la junta. Mateo se volvió, disparó 2 veces con pistola silenciada. El centinela cayó de rodillas, pero el segundo disparo golpeó una piedra, una chispa, un grito. La alarma empezó como un ruido confuso y luego se extendió por todo el cauce. Hombres saliendo de tiendas, voces, linternas, un disparo al aire, después otro. Rafael y Pablo abrieron fuego desde la ladera, no para matar, sino para romper la organización del campamento. Julián colocó una carga de demolición en el eje trasero de un camión y encendió la mecha corta. La primera explosión reventó el eje, la segunda, en el semioruga de Mateo, levantó una nube de polvo y metal. No fue grande, pero bastó para sembrar el caos. Miguel empujó a Esteban hacia la salida. «¡Muévete!». El joven reaccionó. Corrieron agachados entre sombras. Andrés venía detrás. Tenía sangre en la manga, no parecía suya. Un foco improvisado barrió el cauce. La luz pasó sobre ellos y siguió. Miguel vio a Diego y Tomás retirándose por el flanco izquierdo. Diego cojeaba. Al sur, Mateo gritó. Fue un grito corto, ahogado. Miguel giró la cabeza. Lo vio cerca de un semioruga, caído junto a una rueda, intentando levantarse. Fermín volvió por él. «No», susurró Miguel, pero Fermín ya corría. Un disparo lo alcanzó en el pecho. Cayó de lado, con el martillo aún sujeto a la espalda. Mateo consiguió ponerse de rodillas. Otro disparo. Se desplomó sobre la grava. Esteban se detuvo. «Hay que ir por ellos». Miguel lo agarró del cuello de la guerrera. «No». «¿Están vivos?» «No». La palabra fue brutal, más brutal que el disparo. Esteban lo miró con odio, pero Andrés lo empujó hacia arriba. «Anda, chico, anda o morimos todos». Subieron por la ladera mientras el campamento se agitaba debajo como un hormiguero roto. Rafael y Pablo se retiraron los últimos, cubriendo a los demás con disparos medidos. Cuando alcanzaron la cresta, el viento los golpeó de frente. La tormenta había vuelto con fuerza. Les cubriría la huida y podía perderlos en el desierto. Miguel contó sombras. Diego, Tomás, Rafael, Pablo, Julián, Nicolás, Andrés, Esteban. Faltaban Mateo y Fermín. No dijo sus nombres. Nadie los dijo. Empezaban a caminar hacia el norte. Detrás, el cauce seco ardía en pequeñas llamas. No era un incendio grande, pero sí suficiente para que los hombres del campamento gritaran, corrieran y dispararan a la oscuridad.
A los 10 minutos se oyó el primer efecto del martillo. No fue una explosión, fue un clamor de voces desde abajo. Luego golpes metálicos, escotillas abiertas, hombres gritando que el interior de los blindados estaba ardiendo. El vehículo de mando emitió un chirrido largo, como si el calor estuviera retorciendo algo por dentro. Alguien intentó arrancar un motor. Error. Miguel lo supo antes de oír el grito. Esteban también lo oyó. «Los estamos quemando vivos». Miguel siguió andando. «Estamos impidiendo que ataquen Tiliuín». «¿No es lo mismo?» «No». No añadió nada, porque el muchacho tenía razón. La retirada duró una eternidad. Diego perdió sangre por una herida en la pierna. Tomás lo cargó parte del camino. Nadie se quejó. A mitad de camino, la tormenta borró las estrellas. Miguel sacó la brújula, pero la aguja temblaba por la cercanía de los martillos. La guardó. Seguimos el viento. Poco antes del amanecer, las alambradas de Tiliuín aparecieron como una sombra negra. Un centinela español levantó el fusil. «¡Alto! ¿Quién va?» Miguel no tenía voz. Fue Vargas quien respondió desde el otro lado, como si hubiera estado allí toda la noche. «Son nuestros. Abran». La puerta se abrió. Entraron 8 hombres. Nadie vitoreó. Los médicos se llevaron a Diego. Tomás dejó su martillo en el suelo. Esteban se apartó de todos y vomitó detrás de un muro. Vargas se acercó a Miguel. ¿Resultado? Miguel miró hacia el sur. El cielo empezaba a aclarar y en la línea del horizonte una columna de humo se mezclaba con el polvo de la tormenta. 2 blindados golpeados, vehículo de mando golpeado, 2 semiorugas inutilizados, al menos un camión de munición destruido. El ataque de mañana no saldrá. Vargas entendió lo que faltaba. ¿Pérdidas? Miguel tardó en responder. Mateo Soler, Fermín Aguirre. El capitán cerró los ojos un instante. Lo siento. No lo sienta todavía. ¿Por qué? Miguel apoyó el martillo contra la pared. Tenía el mango astillado y una mancha oscura cerca de la cabeza. Porque esto acaba de empezar. Al sur, en el cauce de Ouad Ben Tazar, los supervivientes del campamento enemigo miraban sus vehículos abiertos, escupiendo calor en mitad de la madrugada. Algunos hablaban de bombas españolas, otros de veneno, otros, los más viejos, no decían nada. Solo observaban las marcas redondas en las soldaduras. Una sola marca en cada máquina, una sola herida pequeña, y dentro, el infierno. Al amanecer, el campamento del Cauce Seco ya no parecía un campamento militar, sino el patio de una fundición abandonada. Los hombres que habían sobrevivido la noche se movían entre los vehículos como si caminaran alrededor de tumbas. Las lonas seguían enteras. Los disparos habían sido pocos, las cargas pequeñas, los daños visibles casi ridículos. Y sin embargo, los blindados estaban muertos. El primero en acercarse al vehículo de mando fue un suboficial marroquí llamado Hamid Berrada. Tenía la cara cubierta de polvo, pero caminaba recto, obligándose a no mostrar miedo. La escotilla estaba abierta. De ella salía un vapor blanco, fino, casi elegante. Berrada subió al lateral y metió la mano dentro. La retiró con un grito. «¡Agua!», ordenó. Un hombre le alcanzó una cantimplora. Berrada vertió un chorro sobre el borde de la escotilla. El agua siseó y desapareció en humo. Los soldados retrocedieron. Dentro, el operador de radio estaba muerto sobre la mesa. El oficial que había dirigido la columna seguía sentado, con una mano sobre los mapas deformados por el calor. Tal vez murió antes de comprender, tal vez comprendió demasiado tarde. «Esto no es dinamita», murmuró alguien. «Tampoco fuego». Berrada no contestó. Miró el lateral del vehículo. La chapa no tenía agujeros. No había impactos de cañón ni señales de una carga hueca. Solo una marca redonda, casi tímida, en la línea de soldadura. La tocó con la punta de la navaja. Los bordes estaban azulados. Después revisaron los otros blindados. En todos encontraron lo mismo, una marca, una sola, siempre en la junta, siempre demasiado precisa para ser casualidad. El calor tardó horas en bajar. Los cuerpos no pudieron sacarse hasta media mañana. Cuando por fin lo sacaron, algunos hombres se negaron a mirar. Los que miraron no hablaron durante el resto del día. A las 11 el ataque contra Tiliuín fue cancelado. No hubo proclama ni explicación digna. Solo hombres cansados recogiendo armas y apartándose de los vehículos como si pudieran volver a despertar. A esa misma hora, en Tiliuín, el puesto español observaba el sur con prismáticos.
Esperaban columnas de polvo, disparos, morteros, una ofensiva que todos habían dado por inevitable. Pero el horizonte permaneció inmóvil. El comandante recibió el primer informe a mediodía. El enemigo no avanzaba. El segundo llegó una hora después. La concentración del cauce seco se estaba dispersando. El tercero usó una frase que nadie supo interpretar al principio. Vehículos enemigos abandonados por temperatura interna anómala. Vargas leyó el mensaje, lo dobló y salió a buscar a Miguel Herrera. Lo encontró detrás de la nave, sentado sobre una caja de munición vacía. Tenía los ojos rojos y las manos inmóviles sobre las rodillas. A pocos metros, los 8 supervivientes del Grupo Martillo dormían o fingían dormir. Diego Alarcón estaba en la enfermería. Esteban Leiva miraba la pared como si siguiera viendo el cauce seco. «Funcionó», dijo Vargas. Miguel no levantó la vista. Ya lo sabía. «El ataque ha sido cancelado». También lo sabía. «Han salvado el puesto». Miguel miró sus manos. Mateo y Fermín no lo han visto. Vargas se sentó junto a él. Durante un rato ambos escucharon el viento. Madrid pedirá detalles. Madrid siempre pide detalles después de que otros pasen la noche. Esta vez no será solo Madrid. Miguel lo miró. ¿Qué quiere decir? Si el enemigo sospecha que hemos usado algo no convencional, lo llevarán fuera. Rabat, París, quizá Naciones Unidas. Si París oye hablar de un arma térmica en el desierto, querrá saber si amenaza sus propias operaciones. Si Washington lo oye, querrá saber si es soviética. Si Moscú lo oye, dirá que es fascista. Todos querrán una palabra para esto. Y cuando no la encuentren, inventarán una. Exacto. No tuvieron que esperar mucho. 3 días después, Sidi Ifni recibió a una comisión. Había 2 oficiales españoles, un médico militar, un experto en blindados, un hombre de gobernación y un coronel francés llamado Armand Delmas, que hablaba un castellano demasiado bueno para fingir ignorancia. Primero interrogaron a Vargas. ¿Qué unidad realizó la acción nocturna? Patrulla de reconocimiento. ¿Armamento empleado? Fusiles, pistolas, cargas de demolición. ¿Nada más? Vargas miró el cenicero. Nada que conste en inventario ordinario. El francés sonrió apenas. Muy español eso. Después interrogaron a Miguel. Sobre la mesa había una fotografía ampliada de la marca en la soldadura del vehículo de mando enemigo. También había otra fotografía, tomada días antes, de la marca encontrada en el M8 español. Eran casi idénticas. Explique la similitud, dijo el experto en blindados. Un golpe en una soldadura deja marcas parecidas. No cualquier golpe. No. ¿Con qué instrumento? Miguel no respondió. Delmas soltó una bocanada de humo. Messi Herrera, si ustedes han desarrollado un procedimiento capaz de neutralizar blindados sin explosión, Francia necesita saberlo. No he desarrollado nada contra Francia. Todavía. Miguel se inclinó hacia adelante. Lo que ocurrió en el cauce no es un juguete colonial ni una patente de ejército. Es una barbaridad nacida de otra barbaridad. El experto español golpeó la mesa con los dedos. Lo que necesitamos entender es si puede repetirse. Todo puede repetirse si uno está dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál precio? Miguel miró la fotografía del vehículo de mando. El de acostumbrarse. La respuesta no gustó. Esa noche, Vargas fue llamado a una reunión cerrada. Miguel no estuvo presente, pero al día siguiente supo casi todo por la cara del capitán. Han decidido enterrar el proyecto, dijo Vargas. Miguel tardó en reaccionar. ¿Enterrar? Oficialmente, el incidente del cauce fue resultado de cargas de demolición y fallos mecánicos posteriores por sobrecalentamiento. Los informes internos usarán la expresión efecto térmico secundario no reproducible. Mentira. Sí. ¿Y los martillos? Confiscados. Miguel se puso en pie. No. Ya han dado la orden. En la nave, 2 soldados custodiaban la mesa donde estaban los 8 martillos restantes. Los habían envuelto en mantas numeradas. El experimental de Miguel también estaba allí. Al verlo, el herrero sintió algo parecido a vergüenza, como si hubiera traicionado a una criatura que no pidió nacer. Valcárcel llegó con el civil del sombrero gris. El grupo Martillo queda disuelto. Diego Alarcón soltó una risa amarga. ¡Qué rapidez! Ni tiempo a ser héroes secretos. No habrá héroes, dijo el civil.
ni secretos ni públicos. Tomás Ibarra dio un paso. Mateo y Fermín murieron allí. Murieron en acción de reconocimiento. Murieron con un martillo en la espalda. No en ningún documento. Esteban Leiva se lanzó hacia él, pero Andrés lo sujetó por los hombros. Eran hombres, tenían nombres. El civil lo miró sin emoción. Precisamente por eso conviene que sus nombres no acaben unidos a algo que no se podrá defender ante ningún aliado ni ante ninguna comisión internacional. Miguel sintió un cansancio viejo, anterior a Ifni, anterior incluso a Toledo. No les importa la moral, les importa el escándalo. La moral también es un escándalo cuando se redacta mal. Vargas apartó la mirada. Valcárcel leyó la orden. Cada superviviente sería devuelto a una unidad distinta. Nadie hablaría del entrenamiento, de la nave, de los martillos, ni de la acción en Wad Ben Tazar. Mateo Soler y Fermín Aguirre serían registrados como caídos durante patrulla nocturna. Sus familias recibirían una carta breve, limpia, inútil. Luego llegó el documento de silencio. Uno por uno firmaron. Diego firmó sentado, con la pierna herida extendida. Tomás apretó tanto la pluma que la rompió. Esteban tardó más que los demás. Cuando le tocó, miró a Miguel. «Usted nos enseñó». «Sí». «Y ahora nos piden olvidar». «No». «Les piden callar. Olvidar será más difícil». Esteban firmó. Cuando todos salieron, Miguel se quedó frente a los martillos. El civil hizo una seña. Los soldados empezaron a levantarlos. «¿Dónde los llevan?», preguntó Miguel. «A un depósito seguro». «Deberían fundirlos». «No le corresponde decidir». Miguel se acercó al martillo experimental. «Ese es mío». «Ya no». El civil extendió la mano para tocar la cabeza oscura. Miguel le agarró la muñeca antes de que lo hiciera. «No toque lo que no entiende». Por primera vez, los ojos de vidrio mostraron algo. No miedo, irritación. «Su utilidad ha terminado, Herrera. La de usted también terminará algún día. Ojalá alguien lo archive con la misma delicadeza». Al anochecer, el grupo Martillo dejó de existir. No hubo ceremonia, solo camiones, abrazos torpes, miradas que evitaban decir demasiado. Diego se despidió de Miguel con una media sonrisa. «Maestro, si alguna vez vuelvo a Cádiz, diré que estuve en mantenimiento avanzado». Y será verdad. Muy pobre. Tomás no dijo nada. Rafael se santiguó antes de subir al camión. Pablo Sanz desapareció sin despedirse, como había vivido. Esteban fue el último. «No sé qué hacer con esto», dijo. «¿Con qué?» «Con lo que vi». Miguel lo miró como se mira a alguien que ha cruzado una puerta demasiado pronto. «No intentes darle un nombre ahora. Los nombres son trampas. Vive primero. Si puedes, vive». El muchacho asintió, subió al camión y se fue. 3 noches después, el primer rumor llegó a la prensa extranjera. Desde Rabat se denunció el uso de un procedimiento incendiario desconocido por parte española. Madrid lo negó de inmediato. París no comentó nada. Washington preguntó por canales discretos. Nadie contestó con claridad. En Sidi Ifni, Vargas recibió la versión final del informe. En ninguna página aparecía la palabra martillo, tampoco los nombres de Mateo Soler ni de Fermín Aguirre. Miguel Herrera figuraba como asesor mecánico. El capitán llevó una copia a la nave vacía. Miguel estaba desmontando el horno. «Aquí está», dijo Vargas, «la historia oficial». Miguel tomó el informe, leyó 2 páginas y lo arrojó al fuego. «Eso no es historia, es yeso sobre una grieta». Las llamas mordieron el papel. Durante un instante, el calor iluminó el rostro de ambos. «¿Y la verdadera?», preguntó Vargas. Miguel observó cómo las hojas se ennegrecían. «La verdadera está en los hombres que no dormirán bien, en los 2 que no volvieron, en las marcas que alguien encontrará algún día en una chapa vieja y no sabrá explicar». El desierto podía borrar huellas, campamentos y nombres, podía tragarse convoyes enteros y devolver solo huesos, pero aquella vez había guardado un secreto caliente bajo la superficie. Durante semanas se siguió hablando de la noche de Tiliuín en voz baja. Los marroquíes la llamaron la noche en que la arena fundió el acero. Los españoles no la llamaron de ninguna manera. Miguel Herrera, en cambio, nunca necesitó nombre. Cada vez que oía un golpe de metal contra metal, volvía a ver la marca redonda en la soldadura. Una herida pequeña,
suficiente para abrirle paso al infierno. Miguel Herrera volvió a Toledo con una maleta, una medalla que no enseñó a nadie y una orden de silencio doblada en 4 dentro del forro de la chaqueta. No regresó como vuelven los héroes en los discursos. Bajó del tren al amanecer, con polvo africano todavía metido en los pliegues de la ropa y una tos seca que le raspaba la garganta. Toledo estaba igual, y no estaba igual. Las piedras seguían en su sitio, el Tajo seguía rodeando la ciudad como una vieja serpiente verde, las campanas sonaban con la misma solemnidad de siempre. Pero Miguel tardó unos segundos en reconocerlo todo. Carmen lo vio desde la puerta de la fragua antes de que él levantara la mano. No corrió. Primero se quedó quieta, como si tuviera miedo de que aquel hombre fuera una aparición. Luego caminó hacia él despacio. Cuando estuvo a un paso, le tocó la cara. «Has adelgazado». Miguel sonrió apenas. El desierto no alimenta. Ella lo abrazó. Él tardó en responder, porque durante meses había aprendido a no dejar que las manos hicieran nada sin permiso de la cabeza. Carmen lo notó, pero no dijo nada. Dentro de la fragua todo seguía casi igual. El yunque, el fuelle, las herramientas cordadas, la losa del rincón bajo la cual dormía el cuaderno de cuero. Miguel dejó la maleta en el suelo y miró aquel lugar como un hombre que vuelve a una iglesia después de haber usado el altar para esconder un crimen. «¿Qué hiciste allí?», preguntó Carmen esa noche. Estaban sentados a la mesa. Había sopa, pan, un poco de vino. Miguel sostuvo la cuchara sin moverla. «Reparé vehículos, trabajé con motores, lo de siempre». «No me mientas tan pronto». Miguel levantó la mirada. «No puedo contarlo». Carmen no preguntó más. Esa fue su forma de quererlo. Pero desde entonces, cada vez que Miguel despertaba a medianoche con la respiración rota, ella se sentaba a su lado sin encender la luz. Él no hablaba, ella tampoco. Escuchaban juntos el silencio de la casa, hasta que el miedo se iba retirando como una marea. Los primeros meses intentó trabajar como antes. Le encargaron cuchillos, cerraduras, rejas para una casa nueva, una espada ceremonial para un coleccionista de Madrid. Miguel cumplía. Su mano seguía siendo precisa. El acero obedecía. Pero algo había cambiado. Ya no disfrutaba del instante en que el metal se rendía bajo el golpe. Antes, ese sonido era una conversación. Ahora, a veces, era un recuerdo. Una tarde, mientras reparaba una bisagra, dio un golpe demasiado limpio. La nota le subió por el brazo y por un segundo volvió al cauce de Uad Bentazar. Vio la escotilla abierta, el vapor blanco, la cara de Esteban Leiva al comprender qué habían hecho. Soltó el martillo como si le hubiera quemado. El aprendiz que trabajaba con él, un muchacho llamado Pedro, se asustó. «Maestro, ¿está bien?». Miguel miró el martillo en el suelo. «No lo llames maestro». «Pero todos le llaman así». «Entonces todos se equivocan». Pedro no entendió. Nadie entendía. Pasaron los años. La guerra de Ifni se convirtió en una línea incómoda en periódicos viejos, luego en un recuerdo que casi nadie quería ordenar. España habló de resistencia, de honor, de retirada, de acuerdos, de territorios. Nadie habló de una nave cerrada, de 10 hombres aprendiendo a golpear soldaduras, de 2 legionarios registrados con una mentira piadosa, de martillos oscuros enviados a un depósito cuyo nombre Mirel nunca supo. De Esteban Leiva no llegó nada durante mucho tiempo. Miguel pensó en él más de lo que quería admitir. De todos, era el que peor había salido del desierto. No por heridas en la carne, sino por esa otra lesión que no sangra y sin embargo no cierra. En 1966, un hombre joven entró en la fragua al anochecer. Llevaba traje oscuro, sombrero en la mano y una cicatriz pequeña bajo el ojo izquierdo. Miguel lo reconoció por la forma de mirar antes de reconocer la cara. «Esteban». El hombre sonrió sin alegría. «Maestro». Miguel negó con la cabeza, pero esta vez no lo corrigió. Carmen preparó café y los dejó solos. Esteban contó poco. Había dejado el ejército, trabajaba como conductor, se había casado y tenía una hija. «¿Duermes?», preguntó Miguel. Esteban tardó en responder. «A veces». «Eso ya es algo». El antiguo legionario miró las herramientas colgadas. «Durante años odié los martillos, no podía oír uno sin volver allí. Luego entendí que odiaba otra cosa, odiaba no saber si hicimos bien». Miguel apoyó las manos en el banco. «Yo tampoco lo sé». «Salvamos Tiliuín». «Sí». «Ellos nos habrían matado». «Sí».
Entonces debería bastar. Miguel miró el horno apagado. Debería. Esteban sacó del bolsillo una pequeña pieza de metal. Era un fragmento oscuro, azul en los bordes. La guardé aquella noche. Del mango de Fermín se desprendió esto cuando caímos en la ladera. No se lo dije a nadie. Miguel tomó el fragmento. Aún tenía peso, aún tenía memoria. No debiste traerlo. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Esteban bajó la mirada. Porque no quería ser el único que recordara. Miguel cerró la mano alrededor del trozo. Ya no lo eres. Después de que Esteban se marchara, Miguel levantó la losa del rincón por primera vez en años. Sacó la caja azul de su abuelo Anselmo. Dentro seguían el cuaderno de cuero, algunas notas propias, añadió el fragmento de Fermín. Luego volvió a cerrar la caja, pero no la enterró de nuevo. Durante semanas pensó en quemar el cuaderno. Encendía el horno, abría las páginas, leía una línea y volvía a cerrarlo. No era amor por el secreto lo que lo detenía, era miedo a destruir también la advertencia. Si quemaba la receta, tal vez quemaba la prueba de que ese conocimiento había existido. Si la conservaba, tal vez un día otros vendrían a buscarla. Carmen lo encontró una noche sentado con el cuaderno sobre las rodillas. ¿Eso es lo que no puedes contarme? Miguel acarició la cubierta gastada. Es parte. ¿Y la otra parte? Hombres. Ella se sentó frente a él. Entonces no lo quemes todavía. Las cosas que tienen hombres dentro no se queman a la ligera. Carmen murió en 1978, después de una enfermedad breve que dejó la casa demasiado grande. Miguel cerró la fragua durante un mes. Los vecinos pensaron que no volvería a abrir. Pero una mañana levantó la persiana, encendió el fuego y volvió a trabajar. Más lento, más callado. Sus manos envejecían, aunque seguían sabiendo más que las de otros. Su sobrino nieto, Álvaro, empezó a visitarlo después de la escuela. Era curioso, preguntón, delgado como una caña. Le gustaban las historias de espadas y caballeros. Miguel le enseñó a limpiar herramientas, a no tocar el hierro sin mirar primero el color, a respetar el fuego. Nunca le enseñó el golpe. ¿Por qué no me deja usar la maza grande?, preguntaba el niño. Porque una herramienta no se levanta por capricho. Pero yo soy fuerte. La fuerza es lo último que importa. Álvaro se reía pensando que su tío abuelo decía frases raras porque era viejo. En los años 90, un historiador joven llegó a Toledo buscando testimonios de la guerra de Ifni. Se llamaba Luis Bermúdez. Había leído informes desclasificados a medias, notas francesas, rumores de un incidente térmico cerca de Tiliuín. Alguien le habló de un herrero que había servido como asesor mecánico. Miguel lo recibió en la fragua. «Estoy investigando una operación no reconocida», dijo Bermúdez. «Hay documentos contradictorios, vehículos dañados sin explosión, temperaturas internas anómalas, un supuesto grupo especial». Miguel siguió limando una pieza. En las guerras siempre hay documentos contradictorios. También aparece varias veces una palabra: martillo. La lima se detuvo. ¿Le dice algo? Miguel dejó la pieza sobre el banco. Me dice que algunos papeles deberían estar mejor guardados. El historiador se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, hubo hombres que murieron allí y quedaron borrados. Si nadie habla, seguirán siendo una nota falsa. Miguel miró al joven. Había venido por la verdad, pero todavía no sabía lo que la verdad cobraba cuando salía de su escondite. ¿Usted quiere historia o justicia? ¿No son lo mismo? Miguel casi sonrió. No, muchacho, a veces se odian. No dijo más. Bermúdez se marchó frustrado, aunque no derrotado. Volvió 2 veces. A la tercera, Miguel le entregó una hoja con 2 nombres: Mateo Soler y Fermín Aguirre. Nada más. Empiece por ahí, dijo. ¿Y el grupo Martillo? Miguel volvió al yunque. Los nombres primero, las máquinas después. En 1998, Miguel Herrera cumplió 83 años. Ya no trabajaba en cargos grandes. Afilaba cuchillos, arreglaba cerraduras, enderezaba herramientas. Álvaro, convertido en hombre, se ocupaba de casi todo. Una tarde de invierno, Miguel lo llamó al rincón de la fragua. «Levanta esa losa». Álvaro obedeció. Debajo estaba la caja azul.
¿Qué es? Una carga. ¿Una carga? No pesa por lo que tiene dentro, sino por lo que puede hacer. Abrieron la caja. Álvaro vio el cuaderno, la barra antigua y el fragmento oscuro de Fermín. Miguel no le contó toda la historia, no podía, o quizá no quiso. Le habló de metales que guardaban calor, de una guerra en el desierto y de hombres que aprendieron una cosa que nadie debería necesitar. ¿Esto es peligroso?, preguntó Álvaro. Todo conocimiento lo es cuando cae en manos impacientes. ¿Qué quiere que haga? Miguel cerró la caja. Guárdalo mientras vivas, no lo vendas, no lo enseñes para presumir. Si un día alguien viene con respeto por los muertos, dale los nombres. Si viene con hambre de armas, dile que no existe. Álvaro asintió. Nadie comprende del todo una herencia hasta que empieza a quemar. El último invierno fue frío. Miguel pasaba las tardes junto al horno apagado, envuelto en una manta, escuchando a Álvaro trabajar. El golpe del martillo sonaba limpio, y el viejo abría los ojos, no por miedo, por reconocimiento. Una noche, Álvaro lo encontró despierto. ¿En qué piensa? Miguel tardó en responder. En el desierto. Nunca me ha contado bien aquello. No hay una forma buena de contarlo. ¿Fue usted un héroe? Miguel miró las brasas débiles. No, fui un herrero al que la guerra encontró. Eso no responde. Es la única respuesta honrada que tengo. Murió antes del amanecer, sin ruido, sentado en la silla junto al horno. Sobre sus rodillas tenía el pequeño martillo de su padre, el de mango gastado que nunca había servido para matar a nadie. Años después, cuando algunos archivos se abrieron y otros fueron filtrados, el nombre de Miguel Herrera apareció apenas en notas sueltas. Asesor mecánico, origen toledano, vinculado a pruebas de material no convencional. El historiador Luis Bermúdez publicó un estudio prudente, lleno de huecos. Habló de los muertos, habló de los vehículos, no reveló fórmulas. En Toledo, Álvaro conservó la caja azul. Al cerrar la fragua, apoyaba la mano sobre la losa y pensaba en su tío abuelo. En la frase que le repetía cuando era niño: el metal no está muerto, solo duerme. Y entendía, por fin, que algunos metales debían seguir durmiendo para siempre.